¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. Mortales sufriendo el castigo eterno en el Tártaro, el infierno griego. Sí, todos conocemos los mitos de Sísifo, Ixión o las Danaides, e incluso el de Tántalo, el protagonista de este nuevo encuentro. Pero ¿sabemos quién fue este personaje antes de su caída en desgracia? ¿O cuáles fueron las causas que desencadenaron la ira de los dioses? ¿No? Entonces quédense conmigo, porque hoy hablaremos de... el mito de Tántalo y el banquete prohibido. Tántalo era hijo de Tmolo, un antiguo rey de Lidia, y de una oceánide llamada Pluto, aunque era un secreto a voces que el niño en realidad era hijo de Zeus. Al morir Tmolo, Tántalo heredó su reino, convirtiéndose pronto en un rey muy querido por su pueblo, y muy rico, ya que durante su gobierno se descubrieron minas de oro en el monte Sípilo, a donde trasladó su capital. Con esta fortuna erigió altares a Zeus y a los demás olímpicos, colmándolos de ofrendas y sacrificios, y por esta generosidad, los propios dioses le dieron como esposa a una mujer de naturaleza divina, la Híade Dione, hija de Atlas. En otras versiones, sin embargo, su esposa sería más terrenal, mencionándose nombres como las Náyades Eurianassa y Euritemista, y también una simple mortal llamada Eclitia. Aunque una historia conciliadora cuenta que Tántalo tomó una segunda esposa después de que Dione, junto a las demás Híades, fuese ascendida a las estrellas por gracia de Zeus. Fuera quien fuese su esposa, Tántalo tuvo 4 hijos: Níobe, Brotias, Dásilo y Pélope. Hecha esta presentación, veamos los mitos en los que Tántalo participó. Tántalo no solo levantó templos y altares a los dioses olímpicos, sino que ayudó, y mucho, a la difusión de su culto por toda Acaria, Lidia y Frigia. Esta contribución, y quizá el hecho de que fuese un hijo de Zeus, persuadieron a los dioses para invitarlo a un banquete en el propio Olimpo, privilegio que hasta entonces ningún otro mortal tuvo. Tan grata les pareció su presencia que los dioses lo invitaron una vez y otra, hasta que se hizo habitual verlo pasear por los salones del Olimpo. Tántalo bebía ambrosía, se enteraba de los chismes que escandalizaban a los inmortales y era instruido en los secretos de la vida y de la muerte. Pero vivir entre los dioses pronto terminó trastornándolo. Como los mortales en la tierra no le creían nada, Tántalo se atrevió a robar una crátera de ambrosía para compartirla entre sus amigos. En su insolencia llegó incluso a revelar los misterios que descubría y los chismorreos, descaros e infidelidades que humanizaban a los dioses todopoderosos. A tal punto llegó su osadía que incluso intentó secuestrar al joven Ganímedes, ya divinizado como copero de los dioses y del que se había enamorado. Pero Zeus se lo impidió y lo expulsó del Olimpo, esta vez sin castigo, ya que achacó las licencias que Tántalo se tomaba como consecuencia de la embriaguez que la ambrosía le causaba. Eso sí, nunca más volvió a ser invitado a banquetear en el Olimpo. Tántalo, el rey que se había codeado con los dioses, que había conocido los misterios más oscuros, volvió a posar los pies sobre la negra tierra que habitan los hombres condenados a morir. Tántalo había subestimado el amor y la confianza de los dioses. Si quería recuperar los privilegios que tenía, debía hacer algo que demostrara que su devoción hacia los olímpicos era total, necesaria e inapelable. Tántalo había sido huésped de los dioses durante mucho tiempo, por lo que pensó que debía devolverles el favor y así reconciliarse con ellos. Rogó el perdón de Zeus e invitó a los 12 olímpicos a un banquete en la cima del monte Sípilo.
Los dioses accedieron, dispuestos a perdonar toda ofensa pasada. Incluso la reina Hera dejó de lado sus reparos hacia Tántalo, que, recordemos, era otro de los tantos bastardos de Zeus. El festín fue el más extraordinario que hubo alguna vez. Carnes de todo tipo desfilaban por la mesa, regadas por cráteras y cráteras del mejor vino. Los dioses reían, comían y bebían sin parar, hasta que de pronto Tántalo recibió la advertencia de uno de sus esclavos. La comida se había terminado. El apetito de los dioses era voraz, y sus reservas se habían consumido. No quedaban animales para sacrificar, ni trigo para hacer pan, pero Tántalo no podía fallar. Debía ser un buen anfitrión, debía ganarse el amor de los dioses una vez más. Y entonces, en un arrebato de pasión religiosa, mandó a sus esclavos que hiciesen lo más abominable, y que él, sin embargo, interpretó como un gesto del más puro amor. Ordenó que mataran a Pélope, su hijo más pequeño, y que tras descuartizarlo, lo cocieran y lo sirvieran en la mesa. En cuanto los dioses vieron la carne, comprendieron al instante la naturaleza de semejante festín y se rehusaron a tocarla. Algunos, incluso, se levantaron indignados de un salto. Solo la diosa Deméter, que estaba distraída por la partida de su hija Perséfone, comió una porción de carne humana. Hera y los demás exigieron a Zeus que encadenara a Tántalo, recordándole la vez en la que otro mortal, Licaón, había pretendido darle de comer la carne de su hijo. Pero Zeus los convenció de que Tántalo no había obrado de mala fe, sino cegado por su amor hacia los dioses. En todo caso, los olímpicos se marcharon ofendidos, abandonando a Tántalo para siempre. En cuanto a Pélope, Zeus ordenó a Hermes que marchara al inframundo y rescatara su alma, mientras los demás reconstruían su cuerpo, cociéndolo en un caldero mágico. Solo una parte faltaba, el hombro que Deméter se había comido. La diosa, arrepentida, donó una pieza de marfil que Hefesto talló y con la que reemplazó el omóplato perdido. Y las moiras, finalmente, le devolvieron la vida. Como no podían dejar al niño de nuevo con Tántalo, los dioses se lo llevaron consigo al Olimpo, donde las Cárites lo criaron, y al alcanzar la adolescencia, se volvió amante de Poseidón. Tántalo no volvió a saber de los dioses y reinó sobre Lidia durante varios años más, añorando sus días pasados. Tampoco supo nada de Pélope, al que, de hecho, creía muerto por su propio mandato. Pero sobre los otros hijos de Tántalo podemos decir algo más. Dásilo viajó al norte de Anatolia, donde reinó sobre la región de Misia, mientras que Brotia se convirtió en un gran cazador. Pero como despreció el culto de Artemisa, la diosa lo enloqueció y acabó inmolándose a sí mismo en una pira funeraria. En cuanto a Níobe, su única hija, Tántalo la desposó con Anfión, el mismo héroe que, junto a su hermano gemelo Ceto, refundaron la ciudad de Tebas. Níobe sería tristemente célebre por el asesinato de 12 de sus hijos a manos de Apolo y Artemisa, episodio conocido como la masacre de los Nióbidas, y que, debido a su complejidad, trataremos en otro encuentro. Volvamos al mito de Tántalo, cuya última insolencia terminó por colmar la paciencia de los dioses. Resulta que un viejo amigo suyo llamado Pandario osó robar el mastín de oro a los cretenses, ya que se decía que quien tuviera a dicho animal sería el hombre más rico del mundo. Sobre los orígenes del mastín existen dos versiones. En una fue engendrado por Gea, la madre tierra, para que cuidara de la cabra Amaltea, la misma que amamantó al niño Zeus. En otra versión, en cambio, fue un perro autómata creado por Hefesto para que vigilara el santuario de Zeus en el monte Dicte. Cualesquiera que fuesen sus orígenes, el mastín de oro estaba relacionado con el culto cretense de Zeus, y robarlo era una ofensa cometida contra el mismísimo rey de los dioses. Poco le importó eso a Pandario, que tras atrapar al perro, se lo confió a Tántalo para que lo escondiera.
Pasado el tiempo, el ladrón se sintió seguro de que los cretenses ya no lo buscaban y le pidió a Tántalo que se lo devolviera. Pero este juró sobre la cabeza de Zeus que jamás había visto al mastín y ordenó a sus guardias que echaran a Pandario de palacio. Aquello terminó por hartar a Zeus. A Pandario lo sepultó bajo una inmensa roca mientras se regresaba a Mileto, mientras que a Tántalo, que había jurado en falso, lo fulminó con un rayo. Otros cuentan que Zeus envió a Hermes para pedirle a Tántalo que devolviera el mastín por las buenas, pero como éste se negó, el dios lo sepultó bajo el monte Sípilo. Y al perro de oro, para evitar que lo volvieran a robar, lo elevó a los cielos nocturnos para formar la constelación del Can Menor. Ya fuese que Tántalo muriese fulminado o aplastado, su alma acabó en el Tártaro, donde fue condenado a un castigo ejemplar. Padecer de hambre y de sed para toda la eternidad, a pesar de tener un árbol con frutas al alcance de sus manos y el agua de un lago a la altura del cuello. Y es que cada vez que trataba de tomar un fruto, las ramas se alejaban, y cuando intentaba beber, el agua desaparecía, torturándolo, desesperándolo y enloqueciéndolo una y otra vez. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro hablaremos de la historia de Pélope, el hijo que Tántalo descuartizó y que los dioses revivieron. Si les gustó el contenido, ya saben, like, comenten y compartan en sus redes. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Y como siempre les digo, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech, Kairet.